Voy a presentar a Miguel Ángel. Cuando pensé en hacer en el encuentro de guitarristas flamencos, hacerlo en Jabugo y además dedicarlo en esta primera edición, dedicarlo al Fandango de Huelva, porque es mi tierra y porque Aprende Guitarra es una empresa de Galaroza, pues necesitaba hablar del Fandango de Huelva. Y además, justo en ese momento, tened en cuenta que llevo organizando el encuentro pues casi un año, o sea, dándole vueltas a toda la parafernalia y cómo podíamos organizar esto de la mejor manera posible. Y cuando yo seguía a Miguel Ángel en sus artículos en Huelva Información. Entonces, claro, cuando vi lo de cuando el fandango voló, es que todo cuadraba, o sea, es que no había mejor manera de poder empezar el encuentro porque, aunque, como he dicho antes, ¿no? Esta presentación es pública para que todo el mundo la pueda ver, pero yo quería sobre todo que mis alumnos escuchasen a Miguel Ángel y escuchasen hablar del fandango. Si encima, además, en este caso, la presentación es ilustrada, pues muchísimo mejor. O sea, vais a ver ejemplos, ¿no? Miguel Ángel, seguramente a muchos sonará su cara. Miguel Ángel ha sido periodista de Canal Sur durante muchísimos años. Podría decir su currículum entero, pero quiero resaltar dos cosas, sobre todo que para nosotros, los flamencos, es fundamental. Fue director de Flamenco Radio, que para nosotros es una emisora de referencia, ¿vale? Flamencoradio.com es la emisora por antonomasia para escuchar flamenco bueno, ¿vale? Después hay muchas cosas, pero Flamenco Radio es el sitio. Después también fue el impulsor del Foro Flamenco de Canal Sur, todos habéis visto grabaciones del Foro Flamenco, o sea, todos habéis visto grabaciones del Foro Flamenco en YouTube, él fue el impulsor. Y además, este ya es el segundo libro que dedicas al fandango, el primero fue la antología. El primero fue Huelva, Tierra de Fandango. Huelva, Tierra de Fandango. Con otros compañeros y que es prácticamente una enciclopedia. Efectivamente. Del fandango. Y nada, en fin, no me voy a enrollar más. Vamos a escuchar la presentación y la parte ilustrada es la segunda parte de la presentación o vamos directamente. Primero os voy a comentar lo que es el libro y los contenidos del libro y luego si queréis alguna pregunta o alguna cosa que yo pueda responderles, pues daremos unos minutitos para eso. Y luego mis queridos compañeros Luis Pinilla y José Manuel Cuaresma pues interpretarán una serie de fandangos. En la primera fase van a hacer concretamente fandangos que se hicieron en el concurso de 1923, hace justamente un siglo y un año. Sabemos que esos fandangos se cantaron en la Plaza de Toros de Huelva en aquel concurso de 1923 y mis compañeros los van a recordar aquí algunos de ellos. La fecha del concurso del 23 es determinante para el futuro del fandango porque antes no había sido reconocido prácticamente por ninguna parte, tampoco lo fue en el concurso de Granada y sin embargo a partir de ahí el fandango se produce una especie de explosión extraordinaria que cambia hasta el paradigma del flamenco. Entraremos en esa historia ahora dentro de un momentito. Y luego después, pues habida cuenta de que estamos en la sierra, van a hacer ellos también unos fandanguitos de Almonaster, fandango de Encinasola y el fandango que el Cabrero llamó como de la Sierra Alta, sí. Hay gente que cuando se habla del fandango, si no le das, digamos, una partida de nacimiento, no quiere reconocer al fandango, pero lo cierto es que cuando el fandango está creado y cantado, el fandango existe. Otra cosa es que tenga una vinculación geográfica con un pueblo o con otro, o que sea de un creador determinado o no lo sea. Pues eso sería un poco, lo del fandango de la Sierra Alta que hizo el Cabrero. Es un fandango que existe porque a partir de que él lo cantara, y muy bonito que suena además, precisamente pues está en el anaquel de los fandangos de esta tierra que es amplísimo. Si quieres empiezo ya. Sí, yo lo único que voy a decir es una cosa. Ahí hay libros para comprar. O sea, lo tenéis que comprar. El que no lo tenga, que lo compre del tirón, porque esto es una auténtica joya, ¿vale? Ya está. Bueno, pues venga, vamos al lío. Vamos a hablar un poquito. Venga, tú estás bien ahí.
Cuando el fandango voló, se titula. Cuando el fandango voló es una obra de ensayo sobre la historia, la sociología, el desarrollo del fandango de Huelva durante el periodo 1880 a 1930. Medio siglo que es determinante para la conformación del fandango nuevo. Y digo lo de nuevo con mayúscula, porque es ya el fandango flamenco, no es el fandango folclórico. Medio siglo que es cuando se fue gestando, cuando fue tomando formas flamencas el fandango, cuando se consolidó y se hizo el dueño de los cantes, porque esa es la verdad, según la discografía y según todas las crónicas que tenemos, hasta que aparece el mairenismo a mediados de los años 50. El libro está centrado en Huelva, pues porque Huelva es la tierra del fandango, efectivamente, ¿no? Hay fandangos en Almería, hay fandangos en Argelia, entiéndase, hay fandangos en Veracruz, en México, hay fandangos en prácticamente todo el mundo, porque es una estructura muy sencilla y muy popular. Es un cante de la gente, es un cante del pueblo. También lo cantan los profesionales, pero es básicamente un cante de la gente y del pueblo, como les digo. Por eso, precisamente, porque Huelva es la tierra del fandango, es por lo que está, digamos, situada la crónica que hago en este periodo de medio siglo en Huelva, localizada en Huelva. Yo parto de los cafés cantantes que hubo en Huelva a finales en el último tercio del siglo XIX, desde el de Silverio Franconetti y una docena más que hubo en la capital onubense, del ambiente no siempre sano y más bien diríamos que malsano que entonces tenían los cafés cantantes que rodeaba aquellos establecimientos, y se lo cuento también. ¿Y por qué duró tan poco tiempo el café cantante de Silverio Franconetti, que es la gran referencia, el gran emblema del desarrollo del cante flamenco? Pues por razones que en el libro explico y que no voy a entrar aquí ahora, porque si no sería muy prolijo y haríamos esto muy largo. El que quiera saberlo en todo caso, que se lea el libro. Bueno, cuento también cosas, por ejemplo, que parecen anecdóticas, pero que tienen su interés, como Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, se tomaba sus papelones de pescaditos fritos con sus amigos, viendo espectáculos flamencos en el Café Novedades de Sevilla, en el Café Novedades, que fue el último café cantante que cerró y con el que se acabó definitivamente una manera de tratar al flamenco. Cuando estaba Juan Ramón Jiménez, estoy hablando de la primera y la segunda década del siglo XX, y casi me lo imagino, digamos, en ese Café Novedades mientras está escuchando cantar a gente desde el tablao, precisamente comiéndose unos papelitos unos pescaditos fritos y tomándose unas cervezas. Luego Juan Ramón Jiménez, ya lo comentaré cuando llegue el momento, que no era demasiado flamenco, por cierto, no nos prestó la atención, no le prestó a los organizadores la atención que hubiera necesitado el concurso de 1923, pero bueno, no adelantaré acontecimientos. Hago referencia también a las primeras grabaciones de flamenco, que son del año 1896. Las primeras son de Juan Breva, que canta el fandango abandolao, que es el que entonces, digamos, impera urbi et orbe, en el mundo flamenco, el fandango abandolao, el fandango de Málaga, al que luego sucederá el fandango de Huelva, que es otra cosa y que admite otra cosa, aparte del ritmo, digamos, de cante que llevaban los de Málaga. De esos primeros fandangos de 1896 encontramos el Mochuelo y la Rubia de Málaga, y uno de Miguel Macaca, que es efectivamente un fandango abandolao. Esos fandangos de finales de siglo no son todavía el fandango flamenco. Ese es un fandango que es todavía folclórico, o que está, digamos, en la clave de los fandangos de Málaga. Hablo del fonógrafo, tan importante el fonógrafo como los discos de pizarra lo fueron luego, del fonógrafo, porque el que cantaba mejor por siguirillas en Huelva era un personaje que entonces eran tremendamente populares, los toreros, Miguel Báez Litri, el Litri padre. Vino expresamente de la Casa Edison de Estados Unidos un técnico concretamente a Huelva para grabarle unas siguirillas a Miguel Báez Litri, que era, como les digo, un buen cantador precisamente de siguirillas, no de fandangos. ¿Se conserva esa grabación? No, por desgracia no.
por desgracia no, pero hubiera sido francamente extraordinario, desde luego, que hubiéramos podido escuchar cantar por Sigrilla. Miguel Valls Litri era de los que se iba a la zona del Chorrito, que está, como se sabe, en la zona del Conquero, en la bajada del Conquero, y que estaba integrada básicamente por gitanos y gente muy pobre, muy pobre. Digamos que lo que entonces era considerado, digamos que un poco la escoria social, entiéndase en el modo en que lo digo, evidentemente. Y allí se iba Miguel Valls Litri a pegar sus ratitos de cante, bueno, y de tomarse sus copitas y sus historias con los gitanos, que eran los que tenían entonces, digamos, la clave del cante hondo. Me aproximo a la época en que comenzó a gestarse el fandango nuevo, como les digo a ustedes. No hay unas fechas concretas, no hay una literatura, no hay, digamos, ni noticias de cuándo se produjeron los primeros fandangos ya flamencos. Hay que hilar, digamos que muy fino y con una lente de mucho aumento por noticias sueltas, y así pues van construyendo sus rasgos, su rastro. Por ejemplo, a La Parrala, ahí tenemos a La Parrala en el tiempo de los cafés cantantes de Silverio, y el fandango que ella trajo de Málaga, al que le dio el aire, digamos, atemperado, más lento, ya fuera del toque abandonado de Huelva, y que tuvo un predicamento extraordinario, porque La Parrala muere en 1915, pero los cantes perviven, como luego vamos a ver. Y en los años finales de la segunda década, desde 1927 a 1931, hubo hasta 12, que yo tenga contado, y seguramente habrá alguno más, aunque tengo rastreado todo el fandangueo de la época una y mil veces, pero hubo hasta 12 cantaores que grabaron el fandango de La Parrala y que nadie le llamó fandango de La Parrala, por cierto. Ese fandango de que del niño la cogí, blanca paloma te traigo. Dirán ustedes que es el fandango de Manuel Torres, como dice la gente de Jerez. Pues ese es el fandango de La Parrala. Pero nadie lo dijo, y ya digo, lo cantaron el Niño de Cabra, lo cantaron los onubenses, Rengel, Rebollo, Paco Isidro, lo cantó Tomás Pavón, lo cantaron los más importantes de la época, el fandango de La Parrala. Pero que nace, como les digo, desde el tiempo del último tercio del siglo XIX. Hablo de Salvaorillo, que es un hombre que se viene a Huelva, un gran cantaor, discípulo también y colaborador de Silverio Franconetti. Salvaorillo se había casado en La Habana con una señora que era de Huelva, y entonces se vinieron a vivir a Huelva, y Salvaorillo enseñó a cantar a mucha gente con un aire seguirillero que él le daba a los fandangos, que todavía seguramente hay resonancias que estén por ahí, pero tampoco hay grabaciones de la época. Y luego tengo que hablar, evidentemente, a la hora de hablar del fandango nuevo, de los alorneros repartidos por España en la gestión de los consumos, y, cómo no, de Fernando el de Triana, cantando precisamente con los alorneros, y que es el único defensor de verdad que encuentra el fandango, el cante por fandango en toda su historia. Fandangos que él cantaba además en los tablaos de media España cuando iba con los alorneros, porque ahora os explicaré quiénes y cómo eran los alorneros y su idiosincrasia, que es muy determinante también en esto. Desde finales del siglo XIX y comienzos del XX van decayendo los cafés cantantes, como les he comentado, y van subiendo los cantes a los escenarios de los teatros como espectáculos de varietés. Espectáculos de varietés. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que se impone ese modelo francés, ese modelo del cuplé, la copla, las tonadilleras, la sicalipsis, se va imponiendo y va, digamos que, arrumbando un poco, echando fuera a los cantes flamencos, a los cantes hondos. Hablo de esta gente, de las tonadilleras y de la cálida acogida que le daba la prensa, por cierto, a artistas como Amalia Molina, como la Fornarina, como la Argentinita, la Bella Otero, Dora la Cordobesita, Raquel Meyer, que tenía un carácter que para qué les cuento, de sus actuaciones en Huelva en este periodo. Y cito una ocasión que debió de ser muy bonita también. A veces entro en la anécdota, pero creo que es que la anécdota tiene muchas veces valor, digamos, de cosa decisiva. Me refiero a una actuación que hace la Argentinita en el Teatro Mora de Huelva, estamos hablando de 1918, y
le canta José Pérez de Guzmán, que es un personaje determinante, fundamental para que el fandango se haga digno y grande entre los cantes flamencos. Y le canta José Pérez de Guzmán, que estaba allí concretamente con José Tejero, un industrial y un político importante de Huelva. Le toca el maestro Rafael Rofa, que ocupa, como guitarrista, ocupa toda una generación, como tú sabes, Pedro. Rafael Rofa, el padre y el hijo. Desde el palco le canta y ella le baila, y por entonces sin megafonía, porque no existía la megafonía entonces, y se produce una especie de momento mágico que dicen las crónicas. Hablo de la minería en la provincia de Huelva porque es también determinante, aunque no lo sea tanto como algunos flamencólogos han querido ver, digamos, o han querido establecer en comparación con la minería en Murcia. Y ahora os comentaré algo de eso. Hablo de la minería de los ingleses en Río Tinto y en Tarsis, y de por qué no hubo cafés cantantes en el Andévalo. También hablo del aguardiente y de las consecuencias del alcoholismo, que no fueron cosa menor, y en fin, hablo de estas cosas porque también influyen en ese ambiente de creación y de propagación del fandango. Igualmente de los piojaleros en el Andévalo. Nosotros los conocemos como piojaleros, que son, digamos, que aquellos autónomos de ahora que arrendan o alquilan durante una temporada un trozo de tierra para sembrar allí trigo, maíz, bueno, maíz no, cebada, centeno o lo que fuere, ¿no? Y seguir viviendo con eso. Los comento también porque en el campo se ha cantado siempre mucho, y se ha cantado siempre mucho el fandango. ¿Qué importa que Don Cló tenga un automóvil y un coche si la partida del foco caza el pastillo de noche? Quien haya leído la novela de Rogelio Buendía, La Casa Grande, que está ambientada precisamente en la zona del Andévalo en 1920-1922, le sonará esto. Estos personajes de los que habla, Don Cló era don Guillermo Duclos, una figura, una personalidad relevante en el desarrollo de Huelva, y le hacían esas tunantadas que se colaban a cazar conejos y todas esas cosas en la finca por la noche. ¿Qué importa que Don Cló tenga un coche si no me va a coger? Y ahí hay una mezcla de personajes de ficción y personajes reales, que es el interés que tiene, digamos, más atractivo y más llamativo esta obra. Me aproximo en el libro a temas sociales de la época, para conocer cómo era y cómo vivía la ciudad de entonces y la sociedad de entonces, de la mucha pobreza y la mucha delincuencia en la que se movían los ambientes flamencos, de cómo era Huelva capital con 10 o 12.000 habitantes en la primera década del siglo XX. Hablo evidentemente también de los primeros discos que se grabaron de fandangos. En las primeras décadas del siglo XX se grabaron los primeros discos, como os comento, de fandangos, que por entonces, es curioso, se nombraban a casi todos como fandanguillos del Alosno. ¿Por qué? Pues porque los fandangos del Alosno eran como la casera para la gaseosa, para entendernos. Cuando le dices al niño, niño, ve por una casera, no ve por una gaseosa. Es decir, hay algo que ha hecho marca de una manera tan consistente que se le llama así. Pues eso es lo que pasaba con el fandango entonces. Los conocidos eran los fandangos de Alosno, y así están en los primeros discos, concretamente. Primeros discos como por ejemplo el de La Niña de los Peines, como los de Teresita España. La Niña de los Peines graba en 1918, Teresita España en el 19, Emilia Benito en el 19 o el 20, casi todas mujeres, por cierto, es curioso, que grabaron en esta segunda década del siglo XX. Y bueno, les comento concretamente estos discos como eran, que no se puede decir que fueran entonces todavía plenamente unos discos flamencos. Si los escuchan ustedes, verán que hay todavía un aire folclórico muy importante, pero que se dan ya las constantes. Ya no se baila, ya lo que acompaña es siempre la guitarra, y el resto de la instrumentación prácticamente se ha perdido. Y el cante ya es sistemáticamente eso, cantado, que antes no lo era. Antes básicamente era música para el baile.
Hablo del Cojo de Málaga, que grabó hasta 11 discos de fandango entre 1921 y 1925. Fandangos me refiero de Huelva, no de Málaga. Y de Manuel Centeno, que en 1922 grabó el primer disco con fandangos de un creador alosnero, que era Juan María Blanco, que luego nos van a hacer nuestros compañeros aquí. Hablo en el libro de las familias influyentes, como eran los Pérez de Guzmán y de José, con el fandango que se le atribuye, de la figura decisiva que fue para la expansión y el conocimiento del fandango. Le dedico un capítulo también interesante a figuras de aquel tiempo que fueron determinantes para el fandango, pues la Niña de los Peines, Antonio Chacón. Bueno, Antonio Chacón por su omisión, por no querer el fandango, por no haberlo cantado prácticamente, no haberlo grabado nunca y no haberlo cantado más que en ocasiones excepcionales. De Manolo de Huelva, de Rebollo, de Rengel, de Paco Isidro, y analizo un fenómeno social que es el antiflamenquismo, vigente desde finales del siglo XIX, como azote del flamenco y de los toros, que son los antiflamenquistas, y luego de cómo la generación del 27 vendrá después a frenar esa corriente crítica y a poner en valor el fandango como cultura. Claro, ahí es que en la generación del 27 nos encontramos con un montón de intelectuales, de artistas, que son andaluces y que tienen una sensibilidad especial, como no iban a tenerla, por ejemplo, los hermanos Machado, Antonio y Manuel, si eran hijos de quien eran, de Demófilo, ¿no? Federico García Lorca, el torero intelectual Ignacio Sánchez Mejía, la argentinita que he comentado aquí también, Fernando Villalón, Rafael de León, en fin, toda esa gente, digamos que sepultan lo que es el tema del antiflamenquismo, pero no del antifandango, porque el fandango ha sido siempre el cante más envuelto en polémicas que ha habido, y de hecho yo creo que todavía no están del todo finalizadas. Cito información que demuestra que en Huelva capital y en su zona no se hablaba no era una tierra fandanguera antes de los años 20. Es más, aunque ya había cantaores locales creativos como Paco Isidro, Rebollo, Rengel, el fandango era considerado desde la capital como un cante de la sierra, que se decía. ¿Y qué significa un cante de la sierra para la gente de Huelva? Un cante de allá perdido, de esas tierras de allá perdidas, con las que no tenemos relación, entre otras cosas porque hay malísimas comunicaciones, y que están en otra sintonía, digamos, de música diferente de lo que estamos nosotros. Esto visto desde Huelva capital y desde su comarca, ¿vale? El cante de la sierra, tierra lejana, ¿no? Se defendía que el cante local de Huelva eran entonces las sevillanas. Luego, más tarde, las cosas son como son, Huelva va a aportar a 3 de los 4 cantadores considerados como los 4 puntales del fandango, Rebollo, Rengel, Paco Isidro y Paco Toronjo. El capítulo 4 está dedicado al alosno, a los alosneros y los consumos cartagineses, que los llamaba el escritor y periodista José Nogales, nacido precisamente en Aracena, José Nogales, luego recriado un poco en Valverde, un tipo interesantísimo en la crónica flamenca que escribe a finales del siglo XIX y principios del XX. Cartagineses le llamaba. ¿Por qué les llamaba cartagineses? Pues porque eran unos comerciantes y unos negociantes extraordinarios a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay una presencia de familias judías en Alosno, que se vinieron a las tierras del Andévalo, allí y en Valverde, que se nota en el tiempo cómo son los que generan más riqueza. Y los 2 pueblos que más ricos se hacen en esa época, estando en un terreno que es común, digamos, en todas partes, pues sus serrijones, sus aras y sus aguarzos y su historia. Sin embargo, se diferencian de los demás Alosno y Valverde. ¿Por qué? Pues porque tienen una serie de gente que son comerciantes muy habilidosos y gente muy habilidosa para los temas del negocio. Digo que son, curiosamente, los que tienen 2 núcleos, Valverde y Alosno, de familias gitanas que se vinieron aquí en las sucesivas expulsiones que se hicieron de los judíos de España, ¿no? Cuando fueron expulsados por la Inquisición ya en 1483 y luego de nuevo a finales del siglo XV. No hay más que ver los apellidos tan frecuentes de los alosneros actuales en la ascendencia judía: Rebollo, Horta, Limón, Carrasco, Borrero,
Carpintero, Borrero también soy yo, pero no soy de los judíos ni de los ricos, costes. Carpintero, Díaz, Núñez, en fin, son apellidos que son de ascendencia judía. La verdad es que Alosno es un pueblo singular, con prácticamente 6.000 habitantes, porque no ha pasado casi nunca de esos 6.000 o 7.000 habitantes. Es un pueblo puntero en los negocios, en iniciativas empresariales, en capital y en folclore, porque si conocen ustedes bien el folclore que tiene Alosno, es absolutamente extraordinario y sigue vigente porque lo siguen ellos conservando, tan protagonista ayer como en el periodo actual. Recupero aquellos reportajes y entrevistas publicados sobre los ricos alosneros de aquel tiempo, como eran Juan Mateo Jiménez, Francisco Limón Borrero, Manuel Rebollo Horta. No sé si les sonará o no les sonará a ustedes estos nombres, pero si estudian un poco, digamos, el tiempo y la historia de Alosno en esa época, verán que son gente muy rica, muy rica. ¿De dónde les viene? No se sabe. Yo tengo una teoría, pero no me atrevo a decirla. Y creo que viene de siglos atrás, de cuando vienen un señor que se llama Bor, que aquí se le termina por apellidar Borrero, que viene de Austria, que es judío y que viene como acuñador de moneda de los tiempos de Carlos V a Alosno. Alosno que entonces tiene a Tarsis, que tiene minerales, porque son necesarios para acuñar moneda. Yo creo que la cosa viene desde ahí, pero bueno, esto no es ni científico ni otra cosa más que una sospecha personal. Digo que recupero esos reportajes y bueno, el entramado de sociedades por toda España que hicieron estos señores gestionando la recaudación de los consumos. ¿Qué eran los consumos? Los consumos eran como hoy es el IVA, por ejemplo, ¿vale? Pero era un IVA que no venía repercutido en el precio de los artículos de entonces, sino que se cobraba directamente por una serie de inspectores que tenías en la calle. Veías que pasaba un carro, porque entonces además no hay vehículos a motor, que pasaba un carro por la calle y que llevaba una serie de artículos, de productos, desde la huerta hasta lo que fuere. Ahí que te va el inspector, muy buena, a ver qué es lo que lleva usted ahí, lleva tanto, no sé cuándo, patatín, patatán, bueno, pues me tiene usted que pagar X dinero, que es el impuesto del consumo, el IVA no repercutido entonces en el precio final. Y los alosneros se quedaron prácticamente con los consumos de prácticamente todas las grandes ciudades de España, incluido Madrid. Hay que tener en cuenta que los alosneros son entonces, aparte, los que llevan el monopolio prácticamente en toda España del café, el azúcar y el bacalao. Y la Casa Lazo, que es un centro de distribución, que ríase ustedes de lo que es Carrefour hoy o el Corte Inglés para lo que era la Casa Lazo, entonces como de central de distribución por toda Andalucía. O de la Banca Borrero, que era el banco más solvente y más poderoso que había en España en su tiempo. También de los determinantes que fueron para la difusión de los fandangos, los herméticos alosneros, como los llamó Juan Gómez Giraldo. ¿Qué es esto de los herméticos alosneros? Los alosneros, cuando están en cualquiera de las ciudades en donde están desarrollando su trabajo de recaudación de los consumos, porque los patronos se llevaban básica y principalmente a la gente suya, la gente del Alosno, ellos cuando entran en su tiempo libre por las tardes se reúnen, o a finales de semana, se reúnen en los cafés cantantes, o se reúnen en bares, en tabernas, en lo que fuere, y cantan entre ellos. ¿Por qué? Pues porque el alosnero forma grupo, pero forma grupo hacia adentro, no sé si me explico. Forma grupo hacia adentro. Es difícil entrar en ellos. Y porque ellos no consideran que sus cantes sean un objeto comerciable, ni sean un objeto, digamos, especulable para el dinero. Es sencillamente su manera de divertirse con sus músicas propias. Y no se las dan a nadie, pero claro, hay oídos por ahí que los escuchan. Entre otros, Fernandillo de Triana, que era tocador y era cantador también, y que los seguía prácticamente. En Málaga estuvo muchas veces con ellos, y ellos le decían, porque a Fernandillo de Triana le decían, coño, ¿por qué no cantáis? Porque la gente lo aprenda, qué bonito los fandangos de Alosno, y te decían. Y ellos le dicen, sube tú al escenario y cántalos tú, canta tú nuestros fandangos, porque para ellos
Su fandango no es un objeto de consumo externo, sino de satisfacción íntima de su comunidad. Y esos son los herméticos alosneros, que no se abren, digamos, a los demás. Y hablo evidentemente también de Fernando el de Triana, porque Fernando el de Triana fue el que mejor conoció a los fandangos y el que mejor los defendió. Hablo también de creadores más recientes, como es el caso de Antonio Abad. Antonio Abad fue un alosnero que se crió en principio, nació en Málaga, porque era hijo de gente que estaba en los consumos de Málaga, luego ya se vino como chico, pues a los 12 o 14 años más o menos, se vino al alosno y él tenía un contacto, como han tenido siempre los alosneros entre sí, han mantenido siempre sus contactos de una manera muy intensa, y entonces él cantaba muy bien, se fue a trabajar a Huelva muy joven todavía, y ahí sirvió un poco como de profesor de los cantes de alosno. De hecho, está constatado que Pepe Marchena, que tenía más o menos su edad, venía y se quedaba semanas en Huelva a escuchar a Antonio Abad y sus cantes. ¿Y cómo se demuestra efectivamente que los aprendió? Escuchando los primeros discos de fandangos que grabó Pepe Marchena, que son el modelo ideal que representa al fandango de Huelva en su compás y en su aire como nadie. Y ahí lo podemos ver efectivamente en los discos. Aprendió de Antonio Abad y muchos otros aprendieron. Paco Isidro también, y Rebollo no, porque Rebollo entonces prácticamente ya estaba en Sevilla, pero Antonio Rengel también, que eran además unas esponjas que recibían una información extraordinaria. Y hay que mencionar a Antonio Abad porque es una figura determinante también para la consolidación y la expansión del fandango. Tengo que hablar, evidentemente, y hablo en el libro, de esa rica e influyente conexión Alosno, Huelva, Sevilla, porque el fandango se hace aquí, pero como toda la música, cuando la coge un pájaro, vuela de aquí a donde tenga que volar. Y eso es lo que pasaba también con nuestros cantes. Y porque hubo gente que aportaron, sevillanas, que aportaron, digamos, al fandango de Huelva. Rafael Pareja, por ejemplo, que inventó, creó fandangos que luego fueron, digamos, homologados al aire de Huelva. Antonio Silva, el portugués, que es profesor de alguna manera, vamos, que no profesor porque le diera clases, sino porque se lo enseña a Antonio Rengel algunos de los fandangos, entre otras cosas porque divulga ya después de la muerte de la Parrala y de la desaparición de la Parrala, de eso, divulga también su fandango. En fin, porque Sevilla es además una ciudad que tiene la Alameda de Hércules, que es la meca, lo más grande que tiene el flamenco entonces, donde cabe prácticamente todo. Y ahí tienes la Casa de los Pavones, con Pastora, con Pepe Pinto, con su hermano Tomás, que si se escuchan algunos discos de Rengel o algunos discos de Paco Isidro o de Rebollo, escuchas detrás jaleando a Pastora. De hecho, el fandango les gusta mucho en la Casa de los Pavones, como canta Tomás y como canta ella, que fue la primera mujer que canta el fandango. Quiero decir que esa conexión Alosnos, Huelva, Sevilla es muy importante también para el desarrollo del fandango. Luego en el capítulo 7 hablo del concurso de Cante Jondo de Granada de 1922. Un concurso que tiene como objetivo recuperar los cantes, el cante primitivo andaluz, que se ha ido perdiendo en las últimas décadas. Os he hablado antes de las varietés que han ido desplazando, digamos, al flamenco. Hasta tal punto se convoca este concurso, que lo convoca una figura extraordinaria de fama mundial como es don Manuel de Falla, apoyado por una veintena de intelectuales y de artistas de España que le dan un relieve extraordinario a eso, y que lo que hacen es intentar que no se pierda el cante jondo, el cante que estaba antes en los cafés cantantes, pero que, digamos, se ha ido diluyendo y la gente no lo sabe. Le preguntan, por ejemplo, a Centeno en 1922, le pregunta a Galerín, un periodista extraordinario, no os lo perdáis si podéis leer sus crónicas en el diario El Liberal. Manuel, ¿tú crees que la gente canta esto? Y dice,
esta gente que va a cantar, si aquí ya estos cantes no lo sabe nadie, estos cantes nada más que lo sabe Villalba y Salvadorillo, que además están los dos jubilados, los dos eran de Huelva, por cierto. Quiero decir que es oportuno lo que se hace, lo que pasa es que el procedimiento quizás no lo sea tanto en el concurso de Granada de 1922. ¿Por qué? Pues porque para rescatar a los cantes olvidados, a los cantes hondos, no te tienes que ir, como allí dijeron, a buscar gente que no sea profesionales del cante y que estén en las tabernas o en los pueblos o en las aldeas olvidadas de por ahí. Porque el cante es de los artistas y quienes lo saben son los artistas. Y ese es el gran fallo que comete el concurso de Granada, que prácticamente al final nada más que llega a tener un relieve extraordinario por las personalidades que efectivamente lo estaban ayudando. Y en Huelva al año siguiente se hace otro concurso. En 1923, otro concurso de cante hondo en Huelva. Y se hace también con la misma finalidad, digamos, testimonial. Vamos a recuperar. Vista la experiencia de Granada, en Huelva no se manda a nadie, como se hizo en Granada, una comisión a buscar por los pueblos a ver quién conocía los cantes que estaban prácticamente perdidos. En Huelva no se hizo eso. En Huelva lo que se hizo fue, en contra de lo que se había hecho en Granada, que ni siquiera apareció la palabra fandango para nada entre los cantes a incluir. En Huelva lo que se dice es, vamos a meter al fandango junto con el resto de los cantes flamencos, porque el fandango es un cante flamenco. El fandango nuevo, no el folclórico, el fandango que ya está, digamos, consolidado como un fandango nuevo. Y se convoca un concurso que lo hace precisamente una hermandad de Semana Santa, con toda la parafernalia que supone cantar saetas en el mes de julio y todo eso, pero es que entonces las saetas se cantaban todo tiempo, no como luego que se quedó prácticamente, digamos que escorado el cante a la aplicación de Semana Santa. ¿Qué supuso el concurso de Huelva de 1923? Lo principal eso, que se incluyó el fandango entre los cantes flamencos, porque fue el punto de partida para que el fandango comenzara una ascensión imparable, convirtiéndose, a partir de entonces, la discografía está ahí, las crónicas están ahí, no me invento nada, en el cante más demandado por el público, el cante el más cantado de todos y el más grabado de todos. No es poca cosa. Hasta el punto de que se puede decir con exactitud, por la conclusión de todo esto, que el fandango, el concurso de Huelva cambia el paradigma del flamenco. El flamenco hubiera sido distinto si el fandango no hubiera entrado y no hubiera irrumpido con la fuerza en que lo hizo. Huelva, ya les digo, compite con Granada en este concurso. Y tuvo también importancia, claro, el cartel extraordinario que se hace en Huelva, que se monta en Huelva, que es Antonio Chacón, Manuel Torre, el Niño Gloria, el jovencísimo Niño Caracol, que había sido premiado en Granada, Manuel Centeno, la Perla de Triana, que sustituyó a la Niña de los Peines, tampoco había estado en Granada, el baile de la Pompi de Rafael Ortega, que eran entonces lo más del baile, las guitarras del Niño de Huelva, Curro de la Jeroma y Rofa, y una banda de cornetas y tambores, como les acabo de decir, más la banda musical la banda municipal de música. ¿Qué fue decisivo para impulsar al fandango en los años 20? Pues una serie de factores que vienen prácticamente todos a la vez. La confluencia de la radio, que empieza sus emisiones en el año 24 y que pueden ustedes imaginar lo que significó la radio para el cante en general. La radio siempre ha sido el medio mejor aliado que ha tenido el flamenco. El público de masas, porque los públicos en general y la gente de la sociedad en general está teniendo un poquito de más poder adquisitivo ya por esos años, y además porque la discografía, digamos que les ha resultado atractiva, ya se escuchan los discos, el gramófono que se desarrolla ampliamente entonces, el modelo de espectáculos de la ópera flamenca, que empieza también por estos años y que es ese gran espectáculo en las plazas de toros, en espacios muy abiertos y muy importantes,
y luego una generación extraordinaria de cantaores y de creadores que se da precisamente en ese tiempo, que todo eso unido fue lo que elevó el fandango a las máximas cotas de su historia. Claro, aquella fue una generación extraordinaria. Pepe Marchena, José Cepero, el Cojo de Málaga, el Carbonerillo, Paco Mazaco, Pepe Pinto, Tomás Pavón, la Niña de los Peines, Manuel Torre, Manuel Vallejo, el Niño de Cabra, José Rebollo, Paco Isidro, Antonio Rengel, los hermanos Lanora. Díganme con esta nómina a dónde se podía llegar, a dónde se llegó efectivamente. ¿Cómo se hizo el concurso de 1923? Que fue el que me motivó a mí a escribir este libro, concretamente. Pues hombre, aquello fue la verdad que una gran osadía por parte de la Hermandad de los Judíos de Huelva, ¿no? De su hermano mayor, Pedro Garrido Perelló, que era un farmacéutico muy influyente, un hombre muy influyente en Huelva entonces. Una osadía que salió bien, porque fíjese, Granada tenía el año anterior 108.000 habitantes y era el espejo de cultura de los viajeros románticos y de los turistas europeos frente a Huelva, que es, ya hemos dicho antes, la gente que apoyó lo de Granada, frente a Huelva, que es un pueblo grande con 36.000 habitantes, sin el respaldo de tantos nombres importantes y sin turismo prácticamente. Porque se le pidió a Juan Ramón Jiménez que apoyara, él había apoyado el concurso de Granada, pero no llegaron a ponerse de acuerdo y ni siquiera tuvieron eso. Llamaron a príncipes de entonces de España para que asistieran y le respondían diciendo al concurso del 23 en Huelva, en la Plaza de Toros, y dicen, bueno, si no tenemos nada que hacer, iremos. Pero tuvieron algo que hacer y no fueron. Quiero decir con esto que no tuvieron apoyos. Huelva no tuvo apoyos. En Granada el ayuntamiento dio 12.000 pesetas, que era un dineral, para celebrar ese festival, el festival suyo, el concurso suyo. En Huelva les dieron 1.000 pesetas para los gatitos corrientes. ¿Fue una osadía o no fue una osadía por parte de la Hermandad de los Judíos? Claro que lo fue, pero le salió bien, le salió extraordinario porque aquello tuvo un éxito impresionante, hasta tal punto que al año siguiente, este año hará también un siglo, se volvió a convocar otro concurso como el de 1923. Y fue importante lo de meter el fandango en esto, fue determinante. Marco Jiménez, que era entonces un letrado a los Nero, un hombre, en fin, también con un prestigio social importante, unos días antes de comenzar el concurso de Huelva, se fue hasta la ciudad a buscar a los que se habían inscrito para participar en el concurso y para decirle, lo digo en Román Paladino, mira, fulanito, cuando vayas a cantar fandangos, por favor te pido que digas qué fandango es el que vas a cantar. Porque él no quería que se mezclaran los fandangos de Huelva con los fandangos de Alorno. Siempre había clase, ¿no? Se pondría a explicar entonces. No, con esto yo soy más alonero que otra cosa, pero le reconozco evidentemente el valor que tienen los fandangos de Huelva. Quiero decir cómo se produjo la situación, ¿no? Cómo se produjo la situación. Y en Huelva, ¿quién fue el triunfador? Centeno. Centeno, que venía de grabar el año anterior, de grabar el fandango de Juan María, y que se conocía todos los fandangos de Alorno porque se venía con Juan María a la finca que tenían ahí en la zona de San Bartolomé y se venía y se pegaban unas juergas importantes como se pegaban todos los señoritos de entonces precisamente, ¿no? Y Centeno fue el gran triunfador, ¿no? por fandango, el cantador que sonaba nuevo, que sonaba limpio, que sonaba musical para el público, que tenía, digamos, un gusto más cercano al público de entonces. Los ganadores del concurso, que hay que decir claramente que no fue un concurso de fandangos, los ganadores del concurso fueron Antonio Rengel, que ganó el premio por Soleares, Fernando Santiago por Tarantas, José Sánchez el Cuchillero, que era limpiabotas de un bar importante que había en Huelva, el cante del premio por Sigrilla, Diego Cárdenas Rojita, que ganó el premio por Malagueñas, y José Ponce el Serrano, que este sí era alornero, que fue el que ganó el premio por Fandangos. Bueno, a partir de entonces la década de los años 20 es la década de los concursos, porque claro, desde el punto de vista de los empresarios y desde el punto de vista de los aficionados, el concurso es que antes no se habían hecho.
El concurso tiene una fórmula determinante y es que activa la competencia, la competición y por consiguiente genera negocio, ¿vale? Porque yo pongo a cantar a Pedro conmigo y a mí con Pedro, a ver quién es el que gana de los dos cantando fandango. Y entonces Pedro tiene su público y yo tengo el mío y nos lo traemos a esos concursos que se convocan efectivamente con esta intención. Eso fue muy, muy interesante, evidentemente. Digo que fue la década de los concursos, la de los años 20, que hubo por lo menos una docena entre 1923 y 1931, que es la década dorada del fandango. Todos los artistas los cantan, todos los graban, y si no está en su repertorio, las casas discográficas le dicen a grabar fandangos. Fíjense, Antonio Mairena, que de fandanguero no tuvo nada, aunque los conocía el maestro perfectamente bien, en 1941, y estamos ya adelantándonos en el tiempo, va a Barcelona a grabar, y él lleva un repertorio de soleares, livianas, seguirillas, tonadas, tal cual. Y le dice la discográfica, sí, pero tienes que grabar fandango. ¿Por qué? Pues porque el fandango es lo más que se vende y es lo más que piden los públicos. Pero como todo exceso en esa época, la verdad es que el fandango también tuvo su superabundancia y sus excesos, que dio lugar a cosas que le perjudicaron, digamos, en su reputación como cante. Aquellos fandangos con saxofón que se hacían con Aquilino, el cubano, Pepe Marchena cantando vestido de smoking, cosa más extraña para un flamenco, ¿no? Aquellos desafíos de fandangos con letras teatrales que se hacen en la copla andaluza y otras ligerezas, por así decirlo, que generaron muy malos aprecios para el fandango y falta de respeto, además, para un cante tan bonito. Le dedico también un amplio capítulo a la ópera flamenca y a los espectáculos y evolución del fandango en los años 20 y termino el libro con la opinión de una docena de analistas y expertos del cante flamenco sobre lo que supuso el concurso de 1923. Opinión que les pedí a todos ellos, que son amigos, pero no por eso comprometidos, digamos, con lo que piense yo, les pedí su opinión sobre lo que significó el concurso del 23. Porque yo que vengo estudiando esto desde hace bastantes años y que en el libro Huelva, tierra de fandangos hice el capítulo dedicado a la evolución del fandango desde el folclore hasta el fandango nuevo y todo el desarrollo posterior hasta el tiempo ya de los 1980, 1990, me pareció ver claramente que el fandango había tenido un papel tan decisivo en el desarrollo del flamenco que yo estaba convencido, pero quería que me ayudaran estos compañeros, digamos, con su verdad y con su opinión, a ver si efectivamente estaba yo en lo cierto o no. Y creo, modestamente, y quienes lean el libro lo verán, que las opiniones de Ramón Soler, Gregorio Valderrama, Faustino Núñez, Manolo Romero Jara, Cristina Cruces, Antonio Barberán, Manolo Borquez, Manuel Curao, Paco Zambrano, Santiago Osorno, Ramón Garrollo y Camilo Gómez son suficientemente expresivas como para darme la razón. Que no siempre es compartido por todos, porque estamos en una época en donde el fandango ha sido muy denostado. El fandango fue denostado siempre, prácticamente. El fandango, digamos, que ha debido de ganar sus públicos gracias a las buenas grabaciones y a los buenos intérpretes que ha habido. Pero ese don Antonio Chacón diciendo en 1926, no me hable usted del fandango, eso es un cante para criada, eso es un cante nada más que para hacer dinero, los que no saben cantar otra cosa. O esa niña de los peines en 1925, un año antes, diciendo, ¿qué me dice usted del fandango? El fandango es un cante muy fácil, es un cante para ciegos, para ciegos. No le dan buen crédito a los dos principales cantaores, más Manuel Torres, que graba 3 veces el fandango nada más. Los más importantes de esa época, que se pongan en contra del fandango, dice mucho. Y le hizo mucho daño. Y yo creo que todavía sinceramente, todavía sigue. Es verdad que fandangos hay tanto como grumelos en el monte, pero que no todos son, digamos,
de la calidad, pero si quiere cualquiera de los cantadores, que me diga que un fandango de Pepe Rebollo o que un fandango valiente de Paco Toronjo no es cante de verdad. Que me lo diga y me lo demuestre. Claro. Bueno, pues les pedí opinión a toda esta gente. Yo creo que el fandango cambió el paradigma del flamenco y yo termino mi exposición aquí porque no quiero ser más pesado tampoco. Podríamos hablar mucho. Si ustedes quieren que comentemos alguna cosa o tienen alguna pregunta que yo pueda responder, estoy encantado y luego después pasaremos a escuchar cantes que se hicieron en el concurso de 1923, que estuvieron presentes en la Plaza de Toros, los que sabemos que estuvieron y los que podemos deducir que también estarían en la Plaza de Toros, con mis compañeros Luis Pinilla y José Manuel Cuaresma. Pero primero, si queréis, alguna pregunta o alguna opinión o lo que fuere. Sí, a mí me ha hecho mucha ilusión que nombrase al maestro Rofa porque fue mi primer profesor de guitarra. Amigo. Cuando yo tenía 7 años. Me acuerdo que yo vivía en un tercero sin ascensor. Rofa hijo. Pues no lo sé porque era Sí, muy mayor. Rofa hijo. ¿Sería por 1970? Pues igual era el padre. Es que yo creo que era el padre. Igual el padre. El padre murió en asilo de Calañas. Es que yo recuerdo que después de un año, 2 años con él, ya me mandaron mis padres a la Peña Flamenca y no recuerdo si porque se había muerto seguramente y no me dijeron nada, pero es que me ha hecho ilusión así de Es que el profesor Rofa estaba en todo lo que eran cantes en Huelva, estaba el profesor Rofa. Era, digamos, el guitarrero de guardia. Digo guitarrero como se decía entonces, que luego ahora se dice más finamente guitarrista, pero antes siempre se dijo siempre guitarrero. Y Antonio Chacón precisamente hablaba de guitarrero también. Y después, por otro lado, aparte de toda la numerosa información que nos ha dado, pero si tuviera que decir cronológicamente, así por encima de toda la información que tiene, ¿cómo surgió? ¿Cuál es el origen real del fandango de Huelva? O sea, surgió al principio, bueno, pues eso, como folclore, pero el folclore que traía, porque como yo también he leído un poco, he leído que después del descubrimiento de América, pues se trajeron a los indígenas, también existía el fandango allí, entonces nos empezaron a... ¿Cómo va todo eso? Porque tengo un cacao. Vamos a parar ahí un poquito. Vamos a parar en eso del fandango como música que viene de allí, que es lo que defiende mi querido amigo Faustino Núñez. Vamos a parar ahí un poquito. Mire, en el siglo XII, 1200 y pico, ya hay alguna crónica que dice que venían los pastores de la transhumancia desde Soria pura cabeza de Extremadura, que decía Machado, y de toda esa zona venían a la zona del Andévalo a pastar. Y hay otras crónicas también. Y esa gente traía su folclore, que es muy anterior, la seguidilla, las traían como se trae el jato en el que tú necesitas para ir conviviendo o el cayado con el que utilizas para el ganado. El fandango, efectivamente, allí estuvo también, en América. Se llevó desde allí, desde aquí. Claro, el fandango de Veracruz, por ejemplo, el fandango jarocho tiene muy poquito que ver con el fandango folclórico nuestro, que se ha conocido, y desde luego nada que ver con el fandango flamenco. ¿Cuándo el fandango empieza a flamencarse? Porque yo aquí no hablo del folclórico, que por cierto voy a empezar una serie del fandango folclórico de 1700 en los artículos de Huelva Información, voy a empezar una serie ahora ya, y voy a hacer como 10 o 12 capítulos. El fandango lo que hace aquí es, digamos que alinearse con el resto del flamenco y seguir los mismos caminos que sigue el flamenco. ¿De cuándo es eso? Mira, yo tengo establecido, o sea, y visto, que en 1840-42 ya se cantan fandangos acompañados solamente con guitarra y sistemáticamente cantados. Algunos se bailan y otros no se bailan. 1840 y tantos. Pero ese todavía es un fandango folclórico, o por lo menos que tiene una reminiscencia folclórica. Porque si te pones a escuchar a La Niña de los Peines en 1918, todavía esos fandangos que le llamaban fandanguillos a los neros tienen un aire folclórico manifiesto y claro.
Es decir, el fandango se empieza a hacer flamenco y se aflamenca en muy poco tiempo, Pero todo esto es un proceso, Va dejando atrás, según los artistas que lo cogen, va dejando atrás al folclórico y va incorporándose, cogiendo las mismas formas y las mismas maneras de decir que el flamenco a partir de 1840, 1850. Pero no tenemos, digamos, unas fechas fijas. Tenemos, por ejemplo, a tío Nicolás el de las Patillas en Alosno, que verás tú, por el cante transmitido de memoria de unos a otros de su familia, vemos que a partir de 1860 y tantos, 70, más o menos, pero es que no hay más información, ya empieza a hacer un fandango que luego deviene flamenco, que no te puedo decir que sea todavía el fandango flamenco. Hay gente, por ejemplo, que dice que el fandango que graba Centeno de Juan María Blanco en 1922 es todavía un fandango folclórico. Yo creo que ya es un fandango flamenco. Pero que quiero decir que todo esto es un proceso que no se hace de hoy para mañana, pero que sin embargo a partir de 1920 aproximadamente, y por supuesto a partir del concurso de estos, se define de una manera clarísima y es fandango flamenco y se acabó, y manda a hacer puñetas al fandango abandonado de Málaga, ¿vale? Porque eso es así, eso es lo que dice el proceso histórico, lo podemos llevar de manera más elegante, pero es que esa es la conclusión final. Y más precisiones no te puedo dar, ¿Más preguntas? A mí me surge una duda respecto a lo que estaba comentando. ¿En qué momento el fandango empieza a tener como localizaciones, ¿no? Como el fandango de Calaña, el fandango de Valverde, dentro del folclore o dentro de ya cuando el flamenco el fandango es flamenco? Eso es una convención que hemos hecho después. El fandango está lleno de mentiras, pero yo me las voy a creer, porque no quiero meterme en un berenjenal en el que no voy a considerar, o sea, no voy a tratar más que de discutir con gente que son aficionados como yo. Mira, el fandango de Zalamea, vamos a empezar por ahí, Esa pregunta la hice yo. que el otro día estuve hablando con mi querida amiga Maribel Ballesteros. El fandango de Zalamea, ¿cómo nace? Mira, el fandango de Zalamea tiene unos antecedentes que están en el siglo XV, que se dice más o menos que ya podía ser al fandango. No lo creo, pero bueno. Lo cierto es que hay unas partituras que vienen por lo menos del siglo XIX, partituras musicales para orquesta, que sirven de base para coger la tonalidad, la musicalidad del fandango, y que luego la familia de Maribel, su abuela, que es del siglo XIX, tiene unas letras escritas de fandango, porque letras de fandango se ha escrito desde siempre, desde 1700 y pico ya hay letras escritas de fandango. Y ella les coge la música de las partituras y las canta, esas letras. ¿Desde cuándo está eso? Desde que grabó Antonio El Raya la antología de los cantes de Huelva. El fandango de Cabeza Rubia. Cabeza Rubia, hasta donde sabemos, no tiene fandango. Es un fandango de romería, genuinamente folclórico, de Santa Bárbara, que se hacían las romerías conjuntamente en un tiempo, y que luego lo coge la Peña Flamenca de Huelva, en 1979 o 1980, y le llama el fandango de Cabeza Rubia, y lo graba. Y nos quedamos todos con el fandango de Cabeza Rubia. ¿De qué más te puedo decir? El fandango de Calañas. El fandango de Calañas es una partitura que tiene Isabel Tejero, una poetisa de Calaña que vive en Madrid, que no se sabe de cuándo será la partitura, pero puede ser del siglo XIX, no creo que más atrás. Ella también estaba a caballo, digamos, entre el siglo XIX y el siglo XX, más o menos de esa época. Pero se tiene media partitura o 3/4 de partitura. Y hay una serie de aficionados, como Gonzalo Clavero, que dicen, coño, vamos a ponerle a esto, vamos a terminar el fandango. Y terminan el fandango y hacen el fandango. Y luego viene el cabrero y es el que dice, Urbi et Orbe, señoras y señores, este es el fandango de Calaña.
¿De qué más te puedo hablar? El son... fandango de Tarsis. No existe el fandango de Tarsis, nunca existió un fandango de Tarsis. Lo que existía eran unas coplas de Tío Mateo el del Coto, que eran unas coplas inicialmente de carnaval, pero que tienen eso, tienen la misma medida que tiene el fandango, es una quintilla, y que la gente de la Peña Flamenca de Huelva, en aquel disco que hacen, pues dicen, vamos a grabar el fandango de Tarsis. No hay fandango de Tarsis. Y lo que suena y lo que graban no suena a fandango. El fandango de los Montes de San Benito. No hay fandango de los Montes de San Benito. El fandango de Valdelamusa que cantaba Paco Toronjo no existe. Son variaciones que los artistas se permiten hacer de un fandango que ya existe. ¿Por qué? Pues porque el fandango es una cosa muy sencilla. ¿Tú quieres que nos pongamos tú y yo y hacemos un fandango ahora mismo? Que no se parece a nadie. Es que es verdad. Es que esto es así. La gracia que tiene es que siendo tan singular, o sea, digo, tan sencillo, para adquirir la categoría de excelso, de impresionante, de extraordinario, hay que ser muy artista. Ahí está, ahí está. Pero claro, tiene por otra parte una ventaja que no tienen otros cantes. Es que esto lo canta todo el mundo. Y tener el poder de comunicarse con tu gente, con una música sencillita, fácil, que canta todo el mundo, eso no tiene precio. Entonces, que nos pegan mentiras, que hacemos mentiras, vale, de acuerdo, vale. Pero fíjate tú lo que hacía, por ejemplo, Pepe Marchena, que decía, fandango de los Montes de Toledo, jaleillo de la sierra de la Puebla de Guzmán. La Puebla de Guzmán no tiene sierra, por cierto. Y el jaleillo no era tampoco un fandango. Quiero decir, fandangos del no sé qué de Aroche. Todo eso está grabado por Pepe. ¿Qué hacía él? Pues explayarse como le daba la gana y fabular. Y entonces, si hay gente que se lo cree al pie de la letra, pues coño, ese es tu problema, por así decirlo, ¿no? Si te lo quieres creer al pie de la letra. Es decir, que estas cosillas hay que estudiarlas siempre con generosidad, nunca como reproche a nadie, porque lo que está hecho, hecho está y así vale. Y así vale. Ahora, esta fiebre, esta jodida manía de que tiene que haber un fandango por cada pueblo, como dice don Antonio Mairena y su socio cordobés en Mundo y Forma del Cante Flamenco. Sí, Ricardo Molina. Estas cosas son cosas nuevas y en nosotros está el creérnoslas o no creérnoslas. Pero hombre, estando nosotros en el mato, por favor, que nos lo vengan a enseñar de fuera estas cosas. En Huelva hay tantos fandangos como pueblo. Digo, sí, y las Ardeas también si quiere. Y ya le ponemos 200 y pico. No, las cosas no son así. Las cosas son mucho más sencillas y admiten muchas menos mentiras que las que se pegan. O fabulaciones, que algunas son intencionadas y otras son desde la buena voluntad. Yo siempre quiero pensar que todo lo que se hace en la música es de buena voluntad. Quiero pensar eso, pero en fin. Anoche cuando estábamos... Perdón, dime, Paco. No, quería hacer una pregunta porque antes has comentado sobre el fandanguillo del desafío. Quisiera saber, en la época que Centeno y Tena Hijo se juntan porque se vendían muy bien y hacían estos fandanguillos del desafío, ¿qué importancia, qué sitio tienen frente a los fandangos? Los desafíos de fandango son los que, digamos, que se institucionalizan. Esto viene de antiguo, pero los que se sistematizan y se cantan y se hacen son en la copla flamenca, digo, en la copla andaluza, que es una obra de 1929, que tú sabes que es una obra mixta, es decir, donde tienes una parte de cine todavía sin sonido, todavía mudo, y por otra parte, mientras se van viendo esas imágenes y todas esas cosas, cantan dos cantadores que lo que hacen es hacer desafíos de fandango. Desafíos de fandango que hemos visto, bueno, en muchas películas también, incluso luego, después de eso, ¿no? Centeno, por ejemplo, y Rengel estuvieron durante mucho tiempo. Paco Isidro, por ejemplo, se fue a Madrid. Como él tenía su coche propio, se fue a Madrid a cantar a la copla andaluza. Eso es. Sí,
Fandanguillo. ¿A qué se le llama fandanguillo? Hombre, yo creo que fandanguillo se le llama a un aire más ligero. A un aire más ligero. Hay quien quiere ver también que lo de fandanguillo es despreciativo. Pues yo francamente no lo entiendo así, pero pudiera ser. Un poco depende de la intención de quien lo diga. Esa es la pregunta, ¿qué sitio tenía esta forma de cante fandanguillo, así, que se pronunciaba de forma despectiva, fandanguillo, como que no tenía la importancia del fandango de Huelva o el fandango natural? Fandanguillo. Es que ¿Qué sitio tenían estos? Es que todo Huelva es fandanguillo. Todo Huelva es fandanguillo. Y lo de llamarle fandango se lo hemos llamado luego después, los aficionados después, los de nuestra época o unas épocas anteriores. Fandanguillo yo creo que es por el compás que lleva, por el compás y por el aire que tiene. Pero La alegría, el fandanguillo. sí, más ligerito. Se llega a hacer ya, digamos, una especie de exageración cuando los años 60, cuando el boom del turismo aquí, se hacen los fandangos espíricos, que yo le llamo en el libro Huelva Tierra de Fandango, que es con un montón de chacaracarracas, no sé cuándo, a un ritmo del copón bendito y cantando los cantadores que parece que se quedan sin resuello al final. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que se le da, es decir, lo que se le daba a los turistas, a los guiris, que se le da ese tipo de cosas. Por eso digo que hay que diferenciar mucho y que en nosotros está, más que en lo que haya hecho la industria o en lo que hacen determinados cantadores, darle una consideración al fandango. En la mía está Paco Toronjo, José Repollo, yo qué sé, y los fandangos flamencos, que se le llama también. Pero otros le llamarán fandanguillo con aspecto despreciativo, en fin. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, que son fandangos también. Son fandangos. Fandanguillos Sí. y tienen su importancia como a lo que se le puede llamar fandango. Evidentemente, claro. Es que Vamos a cortar. Yo tengo muchas preguntas que hacer a Miguel Ángel, pero se las haré por WhatsApp, porque es que si no vamos a estar aquí todo el día. ¿Habéis estado a gusto con lo que os he comentado? Porque yo no quisiera irme con mala sensación. Os he venido a explicar lo que cuento en mi libro. Mi libro tiene 400 páginas y hay muchísimas más cosas que se dicen ahí, evidentemente. Quería hacerle otro apunte, Sí. porque tengo también una duda. Hace unos años, sobrino de Valderrama escribe un libro de flamenco. Gregorio. Sí, muy científico. Y entonces, en el tema de los fandangos, te expone que el fandango bebe mucho de la música negra, de los esclavos que venían a Sevilla y tal, y tienen, en fin, una gran influencia de estas músicas que venían. Y entonces, claro, no se ha comentado nada de esto y me queda esa duda de decir, esto fue, no fue, ¿sabes? Porque en fin, lo ponen muy... No he comentado esa duda porque yo estoy hablando de 1880, 1930. Estoy hablando de ese medio siglo. Claro. Ahora, si quiere que hablemos de atrás, hablamos. Quiero responderte a lo que tú preguntas por educación y porque me parece que es oportuno que te lo comente también, que te responda. ¿Es posible? Es posible. Como baile, es posible. ¿Eso es homologable o equiparable al fandango que tenemos ahora? No, para nada, para nada. Entre otras cosas porque el fandango, a partir de 1840 prácticamente, se desliga del baile y no quiere saber nada del baile. Entonces, o sea, dice, por la determinación NGO, N-E-G-O, del fandango, que puede venir de los negros, claro que puede venir de los negros. ¿Tú has visto un vídeo que hay por ahí en donde canta, me parece que era José el de la Morena, que canta un poco por bulería? Sí. O por tango, y están bailando. Eso es. ¿Por qué? Pues porque la música es matemática, coño. ¿Y por qué? Y eso es así de sencillo, ¿no? Y podemos encontrar a lo mejor. Vaya usted a saber. También hubo gente, por ejemplo, como Mozart o como Scarlatti o como Boccherini que hicieron fandangos y escribieron fandangos en el siglo XVIII y siglo XVII. ¿Fandangos como los nuestros? No. Hay una estructura básica que se mantiene a lo largo del tiempo, efectivamente, y que aflora de esta manera ahí, pero que un fandango y otro solamente se parecen en eso, en que han pisado la misma tierra los dos, pero que tienen unos diseños diferentes, eso parece claro y manifiesto.
Claro, y es que... Sí, porque... Claro, claro. Sí, porque adopta el esquema, yo no sé música, pero adopta el esquema de la quintilla y entonces pues se tiene que parecer, claro, pero lo mismo que se parece, ya te digo, un fandango de Alonso ahora mismo al fandango de Scarlatti o del Padre Soler. Nada, ¿no? Nada. Sí. Bueno, vamos a hacer la segunda parte. Bueno, os voy a presentar, mientras ellos llegan aquí, un poquito a nuestros cantadores de hoy, que son dos grandes aficionados. Luis Pinilla lleva en su recorrido muchos concursos ganados. Y sentaros ahí. Y José Manuel Cuaresma, ya os adelanto que es el único alumno que tuvo el niño Miguel dándole clases cuando estaba en Tarsis. José Manuel, su padre es el médico de Tarsis, que es un enorme aficionado al cante flamenco y que contactó, aparte de ser el médico de cabecera durante el tiempo que estuvo en Tarsis, el niño Miguel, pues iba muchas veces a su casa y ahí aprendió este niño, que ya no es tal niño, a tocar la guitarra con niño Miguel. La última época, sí. Fue pero los 2 años últimos de su vida, de 2011 a 2013. Y ahora lo que ellos van a hacer es una serie de fandangos que se cantaron en el concurso de 1923, hace un siglo, y que los traemos aquí para que veamos que con el natural ayornamiento, digamos, y modificaciones que le da el paso del tiempo, fueron fandangos que estuvieron presentes entonces y que se cantaron en Huelva. He comentado el fandango de Juan María Blanco, que lo grabó Centeno en 1922, y los vamos a escuchar ahora. ¿Lo vas a hacer tú? Vale. Vamos a hacer un fandanguito y yo iré comentando un poquito. Evidentemente Centeno conocía muy bien el paño, en Huelva fue extraordinariamente recibido porque había ya un público fandanguero, porque venían gente ya muy interesante cantando fandangos, pero que esto se produce en el periodo de 5 o 6 años, no más, no vayáis a pensar que más. Y él nos va a hacer el fandango de Juan María Blanco. Aunque lo maten mañana, contrabandista lo quiero. Aunque lo maten mañana, que llega a la puerta y diga, toma la caserrana. Contrabandista no quiero. Ahí está. Como habréis observado, podéis aplaudirle si queréis, que yo creo que se lo merece. Como habréis observado, este no es el fandango, o sea, no es el fandango como lo canta Paco Toronjo, sobre todo el último tercio. Yo les he pedido tanto a Luis como a José Manuel que en la medida en que sea posible que sin dejar de ser ellos mismos, pero que intenten emular, imitar a los fandangos como se cantaban entonces, para que tengamos una visión, digamos, un poco cercana a lo que fue el cante de entonces. Digo que Juan María Blanco venía mucho a su finca de San Bartolomé y de Alosno recientemente, y ahí se encontraba con su hermano Malorillo de la Carmao. Malorillo de la Carmao era también un buen aficionado de Alosno y era también un buen amigo de Centeno. Se dice que en una ocasión
estaba cantando su hermano en el Kursaal de Sevilla y que se le emocionó tanto. El Kursaal era una cosa enorme, mucho más grande que esto. Bueno, era tan grande que a veces en la parte, digamos, en una zona se hacían, digamos, corridas o tientas de toritos, ¿no? O sea, que estamos hablando de algo importante. Que le emocionó tanto que Manolillo Lacarmao cogió una silla y la tiró a un pozo que tenía allí. No sé si será verdad o será mentira, pero en el flamenco, como decía Vallecillo, hay mentiras que están tan bien pegadas que debieran de ser verdad. Que debieran de ser verdad. En todo caso, eso es lo que dice. Ahora vamos a escuchar el fandango de Manolillo Lacarmao, que este no salió prácticamente de Alosno, muy poco, que hizo su vida en Alosno y era también muy amigo de Centeno. Vamos a escuchar el fandango de Manolillo Lacarmao. ¡Ay, copa! Yo ya no voy a Ancamarco, que Rafael tiene copa, la natividad planchando y que la pastora medio loca, y el primo Marco rayando. ¡Dale! Bueno, ahora vamos con el fandango de la Parrala, que os he comentado antes, que es un fandango que ella trae de Málaga, que ha escuchado, digamos, en la zona de Vélez Málaga, que ella le atempera, que ella, digamos, que paraliza el ritmo, ese frenético y machacón que llevan los cantes abandonados y hace un cante de Huelva. Ese cante que ella deja de cantar prácticamente porque la Parrala ya sabéis que en un tiempo determinado, habiendo sido una figura tan espectacular y determinante en el flamenco, sin embargo pasa, digamos, a ser irrelevante a partir de finales del siglo XIX. Y se viene a Huelva y anda por ahí con un guitarrillo buscándose las 4 pesetas porque no tenía tampoco para más. Y muere en la calle Puerto, en una casa de vecinos en donde ella vivía entonces. Dan una crónica de esto Fernando el de Triana en su libro sobre los cantes y los cantadores flamencos. La Parrala, digo, que hace un fandango que es un fandango que luego lo canta prácticamente todo el mundo, porque es un fandango abierto, un fandango campero, digamos, un fandango de fuerza, valiente. Es el fandango que copia Manuel Torre cuando le invitan a Huelva a venir, y él Comía se lo canta porque él era muy amigo de él Comía, y Manuel Torre coge ese fandango y lo hace a su modo, pero la música de ese fandango es la música del fandango de la Parrala, como de otra docena más que he comentado antes. El Fui al Nío la cogí. Yo no discuto con la gente de Jerez cuando voy y hablo del fandango, porque ellos dicen que es el fandango de Manuel Torre y yo digo que es el de la Parrala. Y ahí se queda la discusión. Y ya no discuten más conmigo, porque no se puede, porque le saco la discografía y ahí queda lo que queda. Así que vamos a escuchar ese fandango, el fandango de la Parrala. Amapola de un trigal, corte flores de un almendro. Amapola de un trigal y compare sus colores con los tuyos soleá, que cuando me hablas de amores. ¡Dale! ¡Dale! Muchas gracias. Otro de los que cantó en ese concurso del 1923 en Huelva fue el Niño Gloria. Y el Niño Gloria hizo un fandango que le había creado para Pepe Marchena Rafael Pareja. Este fandango
lo empieza a cantar Pepe Marchena, pero se aburre de cantarlo. Y lo coge el Niño Gloria y le da, digamos que el empaque y le da una personalidad determinada, hasta el punto de que a partir de un momento ya de que él empezó a cantarlo, el Niño Marchena dejó de cantarlo y ya todo el mundo le adjudicó: este es el fandango del Niño Gloria, que es el que vamos a escuchar ahora. Vamos allá. Castigar por tus condiciones malas, te tiene que castigar aquel que está en San Lorenzo con la túnica morada y la cruz del sufrimiento. ¡Ole! Muchas gracias. El fandanguillo se las trae, porque tiene unos altos y unos bajos que, como no lo domines muy bien, te lleva al fandango por donde él quiere, no por donde quieras tú, que es lo peor que le puede pasar a un cantador, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues ahora vamos a escuchar un par de fandangos de Antonio Rengel, que indudablemente fue la figura, fue el único que se hizo profesional después del concurso de 1923. Antonio Rengel tenía 19 años cuando el concurso, pero desde los 8 años en que él ya empezó a cantar como profesional en un espectáculo que se dio en la Plaza de la Merced, la gente lo quería una barbaridad, porque Antonio cantaba que era una maravilla, era un ruiseñor cantando de bonito. Y entonces en Huelva gustaba tanto Antonio Rengel que nadie tuvo dudas de que indudablemente sería el artista del futuro, y lo fue ya también, aunque el premio que le dieron, como hemos visto, fue el premio por Soleares, pero también cantó por fandango, y lo vamos a escuchar en dos de los fandangos que posiblemente uno de ellos, desde luego, con seguridad que lo hizo. Del otro ahora os contaré algo. Vamos allá. Pero no que me condeno, te quisiera comparar, pero no que me condeno con la Virgen del Pilar, aunque tú eres poco menos que la que está en el altar. ¡Qué dolor de tierra mía! ¡Viva Huelva, que es mi tierra! ¡Qué dolor de tierra mía! Nunca está mejor el árbol que en tierra donde se cría. ¡Viva Huelva, que es mi tierra! Este segundo fandango, esta segunda letra, evidentemente no la cantó Antonio Rengel en el concurso del 23. Esta es una letra posterior. Y es una letra que tiene detrás, digamos, un episodio lastimero y triste para Antonio que él hace,
que él crea cuando se fue ya definitivamente a Sevilla. Antonio Rengel, cuando era todavía un chiquillo, pues en fin, ya les he dicho cómo cantaba en Huelva y cómo se le quería en Huelva también. Cuando vino la Guerra Civil, el parte de guerra se daba a las 11 de la noche por Radio Nacional de España entonces, y el ejército que mandaba en Huelva, el ejército de Franco, lo que hace es llevarse a cantaores importantes como Paco Isidro, como Antonio Rengel, para que cantaran y digamos que sirvieran como un aliciente y un atractivo para que la gente escuchara el parte de guerra a partir de las 11 de la noche. Antonio Rengel fue evidentemente a esas sesiones a donde era convocado, otra cosa no le quedaba, el que era convocado para cantar allí. Y se da la circunstancia de que Antonio le ayudaba mucho a su hermano Pepe. Su hermano Pepe era un hombre con una sensibilidad social destacada. Trabajaba en la pescadería. Y un día, del pescado pequeñito, de los pequeñines, eso que se dice, trae un barco, una partida, que la Guardia Civil en el puerto le dice que no se puede comercializar, que no se puede vender. Pues porque son pequeños y porque no tienen una talla. Pero el hermano Pepe piensa que qué lástima que no van a tirar eso al mar otra vez, pudiendo dárselo a familias tan necesitadas como la hay en Huelva, en algunas casas de vecinos como el Brasil Grande, el Brasil Chico, y una casa de vecinos muy pobre también que estaba donde hoy está la Plaza de la Cinta, de la Plaza Niña, la Plaza Niña. Lo cierto es que el hombre se trae el carro para dárselo a los vecinos, el pescado regalado para que lo coman ellos. Pero la Guardia Civil se entera de ello, le obliga a llevarse el pescado para atrás a la pescadería y echarlo al agua. Y detienen a Pepe Rengel. Lo detienen y se lo llevan a la cárcel. Antonio seguía cantando por las noches y le pide al gobernador militar que había entonces que si puede ser que suelten a su hermano, que su hermano es un hombre de bien, que no es un revolucionario, ni mucho menos. Pero allí se lleva días y pidiéndole todas esas cosas, pero no acceden. Hasta que una vez, en una ocasión, que él viene a cantar, luego va a casa de sus padres por la noche y se encuentra a los padres afligidos, llorando y derrotados. ¿Cuál es la noticia? La noticia es que Pepe ha sido fusilado en la cárcel de Huelva, acusado de comunista y subversivo. Evidentemente, esto es una de las cosas más determinantes para que Antonio Rengel coja a su familia, cierre el bar que tenía en Huelva, que ya había sufrido un atentado con bomba, por cierto, hacía poco tiempo, y se marcha a Sevilla. Y de ahí viene el qué dolor de tierra mía, que hemos querido colar aquí, pues si quieren ustedes para yo contarles esta peripecia vital que vivió un cantador tan grande para el fandango como fue Antonio Rengel. Bueno, pues ahora vamos a escuchar el fandango de Rojita. ¿Quién era Rojita? Rojita era Diego Cárdenas Rojas, no era Diego Rojas. Y hay que ver lo que ha costado dar con la identificación de este hombre que cantó y que ganó un concurso, o sea, que ganó el concurso también, un premio en el concurso de 1923. Los que sois aficionados y habéis leído mucho de esto, sabéis que Antonio Chacón, con los hermanos Molina, estuvo cuando eran niños todavía, chavalotes, estuvieron en Isla Cristina durante un par de meses por lo menos. Y estuvieron en casa de un hombre que era muy acogedor, que tenía una bodega y que tenía un bar que le llamaban Rojas. Bueno, pues este niño, este Rojitas, Diego Cárdenas Rojas, era nieto de aquel hombre que había acogido, digamos, como hijos prácticamente a don Antonio Chacón y a los hermanos Molina. Y a este le dieron un premio, también un premio de tarantas, creo que he comentado antes. Se dice que este es el fandango de Rojita. No lo sabemos. Lo cierto es que como tal se ha grabado, por eso que estábamos hablando antes de las mentiras y las verdades en el fandango, se ha grabado como el fandango de Rojita, lo grabó Manolo Castilla, y aquí lo vamos a escuchar ahora. Tiene un aire que a mí me lleva a la parrala, salvo el tercio final, me lleva mucho el aire. Pero bueno, vamos a escucharlo y vosotros decidís. Eres un lirio morado, ¿no? La letra es esa, ¿no? Pues debe ser esa, no sé por qué. Eres un lirio morado que va por medio del mar. Sí, esa es
Ese es un cante también, un fandango que se le atribuye también a Pepe la Nora. Del mar, eres un lirio morado. Me voy a poner a cantar yo, estando aquí tú y estando tú, pero bueno, vamos allá. Se lo voy a dedicar con mucho gusto a la señora del chaleco azul que tiene cara de persona agradable. Va por usted porque ojalá el rostro de todas las personas transmitieran la alegría suya, señora. Va por usted. Vamos allá. ¿Por dónde la...? Al 4 por... bueno. Habéis quedado con la copla de lo que me acaba de decir. Al 4 por Huelva. Sí. Y ahora tú, como guitarrista, te tienes que buscar la vida. Como buen guitarrista, es que lo que... Al 4 por mi, la menor, aire, para... No, pero como ellos son alumnos, ¿sabes? De mi academia, entonces por eso te lo estoy diciendo, que muchas veces cuando nos subimos al escenario, el cantador te dice, como habéis dicho antes, al 5 por medio, o al 5, y tú tienes que saber de qué están hablando. Entonces, ha dicho, al 4 por, me has dicho, Huelva. Al 4 por Huelva, ¿vale? Sí, y Huelva nosotros tenemos que saber que es por arriba. Por arriba. ¿Vale? Pues venga, al 4 por Huelva. Vamos allá. Del mar eres un lirio morado que va por medio del mar. Yo me paso un río anao en medio de un temporal que con tal estar a tu lado. Dale, dale. Dale. Bueno, ahora vamos a escuchar un fandango. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar un fandango que cantó el niño Caracolito, que le llamaban entonces Manolo Caracol, 13 años, recién cumplido. Manolo Caracol, la segunda noche que canta en el concurso, se baja del escenario y se pega una vuelta por el redondel como aquel que ha cortado dos orejas y rabo, porque el niño tenía tela de decidido qué era, ¿no? Luego, Manolo Caracol no grabó fandangos hasta 1931. Y uno de los fandangos que graba, antes de grabar el del Almendro y todos los suyos personales, uno de los fandangos que graba es el fandango de José Rebollo, que es el que vamos a escuchar ahora. Que no se debe matar, que dice el quinto mandamiento, que no se debe matar, y tú siendo tan cristiana, martirizándome estás con tu cara gitana. Vamos con el fandango de Pérez de Guzmán. José Pérez de Guzmán, que fue otro de los defensores y de los que batallaron para que el fandango entrara a formar parte del flamenco en aquel concurso del 23, no pudo asistir precisamente a la celebración en la Plaza de Toros de Huelva porque estaba enfermo de los pulmones y estaba recibiendo tratamiento en Suiza. Pero fue un gran defensor junto con Marcos Jiménez y con otras personalidades como el Marqués de Aracena concretamente, en defender la presencia del fandango entre los cantes flamencos. De manera que ese fandango se cantó su fandango, que tiene mucha polémica, pero que no voy a entrar en ella ya, porque entre otras cosas no tendremos edad suficiente, pero es que me viene como algo, digamos, una y otra vez, como lo de las mentiras. Tiene como referente que se dice que este es el fandango de Pérez de Guzmán.
Yo he escuchado un cante del mochuelo en 1916, dicen que es el fandango de Pérez de Guzmán. Es lo mismo, la misma musicalidad. ¿Lo inventó Pérez de Guzmán o no lo inventó Pérez de Guzmán? No sabemos. Pero puede pasar lo mismo que con el fandango de Gloria que hemos visto antes, que hay alguien que viene y lo hace tan bien, tan extraordinariamente bien, que hay que decirle, toma, este fandango es el tuyo y adjudicárselo. Pues eso puede ser. Lo cierto es que don José Pérez de Guzmán fue una personalidad extraordinaria que cantó por toda España donde iba este fandango y el resto de los fandangos. Solo a él se le ocurrió a don Antonio Chacón admitir que era un fandango que podía ser considerado como flamenco. Y se cantó este fandango, como les digo, en la Plaza de Toros para recordar a uno de los valedores de que el fandango estuviera presente entre los cantes flamencos. El fandango de Pérez de Guzmán. Al 3 por arriba, Abandonado. Cuatro vacas castañas, yo tengo una mano nueva, con cuatro vacas castañas y la novia más bonita que calienta al sol de España. Sevillana y morenita. ¡Ole, ole! Sí, pero este es el fandango que hacía Manuel Pavón. Por eso yo los he comentado antes que mis dos compañeros de actuación lo que han hecho ha sido adaptarse, digamos, a cómo se cantaba antes. Porque el fandango de Pérez de Guzmán, cantado como lo cantaba Pavón y como lo ha cantado José Manuel, es muy bonito. Este no es el fandango de Pérez de Guzmán que hemos escuchado en otras versiones posteriores. Esta es una versión de 1922 de Manuel Pavón. Pero tiene una musicalidad distinta. Lo que pasa es que sí que es verdad que aquí nosotros estamos haciendo... Ya lo hacemos más. Bueno, pues vamos a terminar la primera tanda y luego nos quedan 5 o 6 fandanguitos más, que ellos van a hacer seguidamente. Como solemos rematar siempre que se canta por fandangos, la gente de Jerez cuando acaban siempre lo hacen por bulería. Pues nosotros generalmente cuando acabamos siempre lo hacemos con un cané de al horno. De tal manera que... Anoche nosotros cantamos el cané de al horno cuando estábamos... De tal manera que vamos a cantar, y si queréis lo cantamos entre todos, lo que sepamos cantar, y les ayudamos a ellos que para cantar el cané de al horno. Vámonos adelante. Baja al horno. ¿Por dónde la ponemos? Pero ¿cuál es el que se va a cantar ahora? El del picote, ¿no? ¿El del picote? El que queráis, no sé, ¿cuál tenéis? ¿O cuál quiere? Ese es el problema de elegir, ¿sabes? Mira, si no cogéis el Calle Real, que se lo sabe todo el mundo y ya está. Venga, cantamos ese. Venga. Ahí en el, Venga. ahí por medio. Sí. Venga, el Calle Real. Al horno, calle real del al horno, con su esquina de acero, en la calle más bonita
rozarlo a los negros, caterrea del adorno. Hasta... Ahí quedó, ahí quedó. Vamos a aplaudirlo entre todos que hemos cantado y todo, hombre, ¿por qué no? Bueno, como deferencia y atención, puesto que estamos en la sierra, yo les he comentado a José Manuel y a Luis de hacer una tandita de fandangos de Almonaster, de Encinasola y el de la Sierra Alta del Cabrero. Así que, ¿cómo lo tenéis organizado? Porque eso os lo he dejado a vuestro arbitrio. Pues Tenemos el del Aldeano, el de Los Pinos, Santa Eulalia Corto, Santa Eulalia Largo, Encinasola y la Sierra Alta. Si empiezo con el Aldeano, sí que yo canto Ya. primero. El Aldeano, donde el 3 va a ser muy alta, ¿no? 2 o 1, por un lado 1 y eso. ¿Arriba? Sí, 1 por arriba. Y enderezarle ese ala, darle plantas de sombrero, y enderezarle ese ala, que esa carita de cielo la quiero ver despejada, que es la mujer que yo quiero. Voy a cantar de Los Pinos. Vamos allá. Atravesando pinares, toda la noche me llevo, atravesando pinares, para darle los buenos días al divino sol que sale. El corto está bien, el 2, el 3. El 3 llega, pero en el 2 más cómodo. El 2 mejor. Santa Eulalia de mi vida, santa de mi devoción, dame tu luz, santa mía, para ir a tu función, que no he ido todavía. Con mi mochila y bastón, cuando yo estaba en el campo, con mi mochila y bastón, mis cabrillas iban pasando, y a la salida del sol les cantaba por fandango. Encinasola. Gracias, muchas gracias.
China sola, ¿no? Yo planté en una maceta, yo planté en una maceta la semilla del encanto, con lágrimas la regué y la flor salió llorando, tuvo la culpa al querer. Con 7 por medio. Esto es una aventura que está harta en el 7, pues la bajamos. Te vas a tirar a matar. Esto es muy bueno para el túnel carpiano de los guitarristas, porque decimos siempre ponernos al 7, ¿sabes? En la vida hay que arriesgar, que no arriesga no gana. ¿Verdad que sí? ¿Por medio hemos dicho? Fuera. Aracena la serrana, Aracena la serrana, es una mata del monte, cuando llegue la mañana, blanquea en el horizonte como la flor de la Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Si han estado ustedes entretenidos y acaso hemos considerado interesante todo lo que hemos comentado aquí para hacer un poquito más de cultura flamenca, encantado por mi parte. Si alguien quiere comprar algún libro y que se lo dedique, ahí están y ahí está mi hija.